democrática. Porque también durante mucha época, cuando hablaba de comunismo, la gente decía, esas son dictaduras del proletariado, todo eso, el concepto marxista de eso. El socialismo del siglo XXI. ¿Es más? Sí, es que el socialismo es democracia. Pasa que la dictadura del proletariado es un concepto que no es, o sea, lo confundimos con las dictaduras que conocimos en América Latina, ¿no? Las dictaduras capitalistas. Eso es otra cosa, no es... El socialismo tiene que ser democrático para que sea, y el comunismo, eso es la máxima democracia, porque imagínate, en el comunismo, que es una situación utópica, ¿no? A la cual no se puede llegar, pero que nos podemos aproximar, es una sociedad donde no hay Estado, donde no hay... Imagínate los niveles de conciencia y de democracia que hay en una sociedad donde el Estado desaparece, ¿no? Entonces, eso se tiene que construir, el socialismo, sobre la democracia. O sea, tiene que ser democrático para que sea socialismo, si no, no es socialismo. Ahora, el capitalismo es una dictadura. No importa que el gobierno se elija a través de elecciones, es una dictadura. Es una dictadura de la burguesía. Es el ejercicio de la dominación de una clase social sobre otras clases sociales. Y hay una presión dictatorial sobre toda la población. Imagínate cómo los ciudadanos, las ciudadanas están presionados, que a ti te dicen por los medios de comunicación, cómprate un carro, cómprate unos zapatos, cómprate esto, cómprate una casa, cómprate... Pero lo que te pagan es el salario mínimo. Sí. Entonces con el salario mínimo no puedes ni comprar carro, ni comprar zapatos, ni nada. Si compras un televisor, corres un riesgo increíble a que todos los días te inviten a comprar algo y no tengas con qué. Porque lo que tenías lo gastaste comprando el televisor para que te bombardearan diariamente, pues. Esa es la sociedad capitalista, la sociedad del consumo. Ahora, ¿tú crees que este país ha estado entendiendo esa vocación? Los que le corresponde ejercer la función pública la entienden también, en el sentido estricto de lo que es más democracia y de lo que es más social. Sí, mira, el tema ha sido un poco, o sea, el crecimiento ha sido de la población, el crecimiento cualitativo ha sido de la población. La gente tiene un nivel político muchísimo mayor que en la Cuarta República. Ha avanzado, o sea, antes conseguirse, claro, sabe que hay una constitución, que hay unas leyes, o sea, por lo menos sabe eso, ¿no? Y conoce el contenido de las leyes, o sea, del orden social. Antes no era así. Antes era el que era deportista decía, no, lo mío es el deporte, ¿no? Y tú le preguntabas algo, le hablabas de política a una ama de casa y te decían, no, yo soy ama de casa. Ahora no, ahora habla de política el ama de casa, el deportista, el estudiante o la estudiante, todos hablan de política, y tenemos una población politizada, o sea, una población que está politizada, tiene directrices, o sea, sabe a dónde va, o sea, no es una población que está a la deriva, ¿ves? Ahora, el tema de consumo no lo hemos atacado como debemos atacarlo, o sea, para ir a una sociedad socialista, todavía nuestra gente, o sea, va a los malls, a los centros comerciales como ovejas al matadero. Seguimos siendo consumistas en un grado... ¿Eso detiene mucho el crecimiento del concepto de entender el socialismo? Por supuesto, porque eso... por supuesto, claro, no puede haber un socialismo basado en que a cada quien según su necesidad, ¿no? Y entonces ahí la televisión genera unas necesidades y genera unas presiones, o sea, hay una distorsión ahí de lo que es la realidad, o sea, de lo que es tu realidad y lo que son tus valores. Entonces, eso es difícil porque el socialismo se tiene que construir a base de conciencia, ¿no? Mientras, o sea, una cosa es bien difícil que es ganar conciencia, y ahí nos ha faltado mucho. El trayecto desde que llegó Chávez al poder hasta nuestro día para construir esa conciencia. Bueno, o sea, en la historia, o sea, los tiempos son relativos, ¿no? Y yo creo que es muy difícil juzgar eso, ¿no? Es difícil juzgarlo, decir, mira, hemos tenido tiempo suficiente porque las cosas no son así. O sea, porque a ti te dicen, no, aquí hubo tiempo suficiente para resolver el problema de la delincuencia, ¿no? Y entonces, o de la inseguridad. No, eso no es verdad, porque son
son problemas tan estructurales que no se resuelven en 10, ni en 12 años, ni en 13 años, o sea, porque son problemas que están unidos a lo que es la estructura social. Y la estructura social no se cambia en 10, 12 años. Ahora, ¿cuántos años son necesarios para cambiar una estructura social de ese tipo? ¿Es una cuestión relativa también? Sí, bueno, es relativa, ¿no? Es relativa porque imagínate la experiencia soviética, ¿no? Bueno, y se cayó. Y se cayó, ¿no? O sea, que es relativa y puede ser, o sea, porque es que, mira, en los aspectos sociales es muy difícil de predecirlos, ¿no? Porque ¿quién se iba a imaginar en el año 98, en enero del 98, que Chávez iba a ganar las elecciones? O sea, la mayoría de la gente, tú le decías, ya en marzo, ya era otra cosa, ¿no? En marzo, en abril, ya uno veía que el triunfo se acercaba para diciembre. Pero en enero, unos meses antes, sí, la gente, nadie pensaba que tenía 4 puntos, por ejemplo. Claro. Irene en la mejor de las encuestas, todo Ajá, eso. Exacto, ¿no? Y una cosa es que en un año, o sea, cambió toda la percepción, y Chávez ganó las elecciones y cambió todo el rumbo de la nación, ¿no? ¿Tú te imaginaste que un militar liderizara la función de cambio en este país con la historia de los militares en los años 60, la formación de la Escuela de las Américas, todo esto? No, nunca me imaginé eso. Y tuve muchas dudas en la rebelión del 92, tuve dudas acerca si los militares eran revolucionarios, pero después me conseguí una amiga y me dijo, no, Samán, son revolucionarios. ¿Y cuánta gente encontraste con duda en esa época? ¿Perdón? ¿Cuánta gente encontraste con duda en esa época? Bueno, muchísima gente, porque sobre todo de la izquierda tradicional. Yo era el único que había dudado también. Sí. Porque a mí me tocó declarar contra el golpe. Cuando conocí a Chávez, tenía esa declaración mía, que yo era secretario del Colegio de Periodistas de Caracas, pero tenía otra donde estaba pidiendo yo amnistía ya eran los presos políticos. Allá en Yare, en la celda de Yare, donde conocimos recientemente, allí en Yare 1, donde estuvo preso él. Ahora, eso te lo preguntaba, por lo que ha sido la historia de los militares en Latinoamérica, lo que tú les tocabas. Si Stroessner, Pinochet, todas estas cosas, a uno le sonaba un golpe, o una intentona, o un alzamiento de esa manera. Pero al regreso, quisiera que habláramos de esas experiencias del Samán en el ejercicio del gobierno. ¿Qué es lo que más te nutría para algunas acciones que tú tomabas que beneficiaban a un colectivo y quisieron que seas un hombre que todavía anda con la frente en alto y bastante en alto, como tú eres alto y que vela bien alto? Ya regresamos para seguir conversando con Eduardo Samán, en Parafraseando con Francia. Ahora sí me tomo el café.